Cuánta cosa nos envían los amigos de Temu y a qué buen precio. Hoy os muestro una cantidad de geniales y buenos materiales para crear un montón de manualidades para Navidad y para mucho más. Esto te va a gustar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Los amigos de Temu nos acompañan hoy con todos estos buenos productos para nuestras manualidades. Plantillas, moldes, telas, cintas, cajas, servilletas, papeles, pinceles, organizadores, piezas de madera. Un despliegue para que las musas lo den todo con ideas navideñas y lo que surja. Temu es un mercado online que ofrece muchísimos productos a precios muy asequibles para todos los bolsillos. En su página web o a través de su aplicación encontrarás, entre otros, artículos para el hogar, moda, joyería, para tus mascotas, para tu día a día y, cómo no, para hacer manualidades. El envío es gratis y tienes además 90 días para devoluciones, cupones de descuento, todos son ventajas. En la descripción del vídeo te dejo mi selección de artículos y puedes ahorrarte además un 30% con mi código exclusivo. Te muestro ya todo ello. Empezamos como siempre por los soportes de madera. Con esta caja rectangular de 20 x 9,5 con su cierre y sus bisagras, económica y de gran calidad, ideal para joyería y regalar, por ejemplo, ahora en Navidad. Una cucadita, esta caja también de madera con forma de corazón, de 13,7 de ancho, monísima. Abre y cierra así de fácil, para regalar con un detalle muy especial en su interior. Y de madera es también esta caja cuadrada, pequeñita, tan solo 8 x 4,5 centímetros, pero qué graciosa con sus bisagras y su bonito cierre, para esa pequeña sorpresa de las Navidades. Muy chiquitina es también esta caja lata de tan solo 5,5 centímetros y que pensé que sería de mayor tamaño. La veo ideal para caramelitos o mini piezas y se puede decorar muy chula, por ejemplo, con retales de papeles o servilletas. Por aquí tenemos una caja de pañuelos de 9,5 en su lado más alto y 10 de ancho, de plástico y abertura de madera. Seguro que nos da mucho juego este buen soporte para decorar. Bandejita de madera, de bambú, de 17,5 x 9. Me encantan este tipo de soportes. Justo estas navidades hemos trabajado con otras dos bandejas de distintas formas. A ver qué preparan las musas para ellas. Un par de aros de madera, que siempre vienen muy bien, para hacer coronas, por ejemplo, o algún bonito adorno incorporándoles un fondo, dos tamaños de 10 y 15 centímetros. Vamos a ir ahora con soportes varios también de madera, formas planas, navideñas, para un montón de ideas y decoraciones varias. 20 piezas con forma de bola o esfera navideña que incluyen su cuerda de yute para poder colgarlas. Piezas de 7 x 9 para decorar de distintas formas nuestro árbol de Navidad. Vienen ahora otras con forma de estrellas de 8 centímetros, 10 lienzos navideños para crear manualidades bonitas.
De tamaño parecido y el mismo fin, tenemos estas 10 siluetas de madera de arbolitos navideños. Mira qué cookies son, chulísimos. A juego con los diseños anteriores vienen otras esferas planas de madera, un pelín más pequeñas que las primeras y de mejor grosor. ¡Cuánta inspiración para las musas navideñas! Incluyen también su cuerda de yute estas 10 bonitas piezas con forma de corazón, ideales para regalar con una bonita decoración y mucho amor. Pasamos ahora a las herramientas o auxiliares, esos productos que nos echarán una mano a la hora de crear nuestras ideas. Por ejemplo, una pistola de calor. Esta monísima de color rosa. Mini pistola de calor de 300 vatios, con su enchufe y su soporte. Será sin duda una gran aliada, por ejemplo, para los tiempos de secado del craquelado casero y las pinturas. Un set de 5 brochas o paletinas de pelo suave de diferentes tamaños. Son ideales para hacer decoupage. No pueden faltar en nuestro fondo de armario handmade. Soporte de 5 ranuras para pinceles, para esos momentos en los que estamos dándolo todo con varios tonos. Y una ya ni sabe dónde ir dejando los pinceles mientras. Pequeñito y transparente, muy chuli. Un par de pinzas en color rosa. La verdad que para el tema mini piezas siempre me las he apañado muy bien con los dedos. Los que lleváis desde hace tiempo conmigo lo sabéis. Pero oye, quién sabe. Seguro que le damos mucho uso a este buen par de herramientas. Vamos con los moldes, en su mayoría navideños, que es época. Empiezo por este kit de 20 piezas que trae 10 moldes pequeñitos de silicona de formas varias y molonas y sus correspondientes llaveros para hacer detallitos cookies y regalar en estas fechas. Parece que las protagonistas de este gran haul van a ser las esferas. Aquí tenemos estos 4 moldes de silicona en color azul para que maquinemos un interior bonito y apañado para regalar o colgar en nuestro árbol de Navidad. Nos podríamos inspirar, por ejemplo, en estas 10 esferas, que aunque sean pequeñitas, tienen mucho encanto y podemos recrearlas con resina, con pasta de secado al aire, por ejemplo, unos detalles estupendos para acompañar los trabajos navideños. ¿Y qué sería de la Navidad sin un arbolito bonito? Me encantó este pequeño molde de silicona. Seguro que nos sorprende con un bellísimo árbol y sus regalos bajo él. Chulísimo. Bonito y original este molde de silicona en forma de flor de Pascua. 2 piezas para que las unamos y creemos una preciosa poinsettia o flor monísima con sus hojitas incluidas. Turno ahora de uno de mis materiales favoritos, las cintas. Tenemos un poco de todo. Vamos a empezar de nuevo por el tema navideño. Cordón rojo, bonito y brillante. Un rollo muy navideño para ayudarnos a envolver regalos o incluso para usarlo como asa en nuestras creaciones navideñas. A juego, un par más de hilos de estos tonos navideños tan bonitos y con tanto brillo. 2 de ellos en tonos plateados y 2 más en dorado. Una cinta muy alegre.
Esta es en color verde, mide 2,5 centímetros de ancho y tiene un bonito estampado de copos. ¡Qué chula! Y mira, qué bonita es esta cinta blanca con leyendas en dorado. ¡Qué elegante! Conjuntada con ella, esta otra cinta blanca, también con esos adornos, pero en color rojo. Me encantan ambas. Mucho brilli brilli tiene esta cinta dorada con alambre. ¡Qué bonita y qué elegancia! Ideal para hacer unos bonitos moños navideños. De 1 centímetro es esta cinta a cuadros rojiblanca. Chulísima también para Navidad, por ejemplo. Me ha gustado tanto que le he buscado una hermana mayor de 2,5. Este par nos aportará alegría a muchas ideas. Los básicos nunca fallan, como esta madeja de yute que siempre viene bien para todo y aportar ese toque rústico a los trabajos. Y por aquí tenemos una cuerda de macramé, otra buena elección para las manualidades. Me encantó la elegancia de esta cinta de aspecto trenzado. Ya la estoy imaginando acompañando algún que otro trabajo vintage. Elegante es también esta puntilla, en un delicado color beige y 4,5 centímetros de ancho. Y otra delicada belleza, encajes y líneas creando un diseño precioso para decorar los trabajos. Pasamos ahora a la sección Cosas varias, artículos para muchas y otras manualidades. Me he agenciado esta maletita o estuchito de viaje muy apañado para guardar las lanas. Muy de vez en cuando, en el poco tiempo libre que me queda entre vídeo y vídeo y siguiendo otros tutoriales, me vengo arriba con el ganchillo e intento hacer algunos amigurumis. Así que incluyo también este set de ganchillos de distintos colores y diferentes tamaños con buen mango para esos ratitos de crear esas cosas chulas. Y me llamó mucho la atención encontrar este anillo para tejer. Así ayudamos al dedo enganchando la lana en él. He elegido el modelito más fashion. Me gusta hasta para sacarlo en los vídeos. Más cositas varias, como un improvisado kit para hacer gnomos. Empiezo por estas cuentas o bolitas de madera. 200 de ellas en diferentes tamaños, bien como naricitas de gnomos o por ejemplo patitas de las decoraciones que surjan. Y aquí viene la barba, piel sintética suavita que tiene que pasar por barbería en breve o incluso nos sirve para fondo de bonitas piezas pequeñas navideñas. Aquí tenemos un rollo de nieve artificial. Lo quería para crear escenas navideñas a la hora de mostraros el resultado final del trabajo. También puede servir, si no, como relleno de esos futuros amigurumis o creaciones. Le voy a sacar mucho partido seguro. Y estos copos tan bonitos y de formas y tamaños tan distintos, decoraciones transparentes de plástico para alegrar la Navidad.
Seguimos con más variedades, ahora en torno a las mini piezas. ¿Qué apañas son estas cajitas pequeñitas, transparentes, con buen cierre, para guardar esos materiales chiquitines que tengamos, con ayuda o no de las pinzas? Por ejemplo, pueden ser un buen contenedor para estas hembrillas, que servirán para montar bonitos llaveros que podamos hacer con resina. ¿Verdad que queda bien en la cajita? Y si hacemos esos llaveros molones, podemos decorarlos también con unas bonitas borlas, que siempre son un detalle muy cookie y quedan a buen recaudo también en las cajitas. Ya que hablamos de resina, os muestro esta serie de pigmentos en tonos verdes, colores muy bonitos para utilizar, por ejemplo, con esos moldes del árbol de Navidad, de las esferas. Y tenemos aquí 50 tacitas desechables para esas mezclas de resina que haremos para crear nuestros trabajos. 5 grupos de 10 y estupendo de precio. Continuamos con otro de los materiales que más nos gustan y más nos pueden ayudar a completar nuestros trabajos, las plantillas de stencil. Sí, empezamos primero por las navideñas. Aquí vienen 4 pequeñitas de 13 por 13, con renos, letreros y por supuesto esferas navideñas. Me encantan todas. Originales y bonitas son estas otras plantillas navideñas. Miden 15,5 por 26,5, con un formato muy original y unos diseños navideños que son encantadores. Distinto tamaño y motivo tienen las plantillas de este kit. 8 modelos de distintos diseños, como son números, flores y geniales motivos que nos pueden servir para fondos. Esta me encanta. Qué bonito diseño de flores y fornituras tiene, ¿no os parece? Para estarcido o crear diseños con relieve. Otra plantilla bonita. Letrillas varias, que siempre nos gustan las leyendas. Y cenefas por los bordes, por allí. Me encanta. Y esta otra de tamaño superior, de 30 por 30, con damascos, para fondos o crear algún bonito detalle con ella. Estas plantillas pueden trabajarse, por ejemplo, también sobre tela. Os muestro ahora algunas de ellas. Seguro que nos da para muchos y buenos trabajos esta tela de lino color marrón. Hasta incluso para vestir gnomos, forrar cestas, mucho material para maquinar. ¡10 retales de tela de 20 por 25, en colores surtidos, bonitos y alegres, azules, rosas, verdes, amarillo, para creaciones con mucha vidilla.
De 20 por 25 también son estas otras telas, 7 unidades de tonos marrones con diferentes motivos, flores, lunares o topitos, rayas, telas de algodón para trabajos más vintage. Lo que viene ahora es sin duda lo más bonito que veremos en este haul. Nos acompañan a continuación imágenes para decoupage y otros trabajos. En Temu también encontramos servilletas. Mirad esta para Navidad. ¡Qué simpático! El amigo Papá Noel o Santa Claus con sus regalos. ¡Qué bonita para lucirla, por qué no, en nuestra mesa! O sin duda para crear bonitas manualidades navideñas con ella. Y esta otra de lavandas. Ambas servilletas tienen solo 2 capas, una blanca y la impresa, y repiten motivo en cada uno de sus 4 lados para que tengamos infinitas posibilidades decorativas en varios trabajos. Buceando por Temu, encontré este set de pegatinas vintage, 17 recortes en blanco y negro que me encandilaron y que seguro que os gustarán tanto como a mí. Aquí tenemos 10 imágenes, a cuál más bonita. Son postales navideñas que incluyen, supongo, esas pegatinas para sujetarlas. Una belleza total estas estampas navideñas vintage, ¿no os parece? Y más cosas bonitas de ojos de corazones. En tamaño A5 encontramos estos 8 papeles de scrap que son pura ternurita. Parejitas de animalitos guapos navideños. No se puede con ellos, pero qué lindura. Y pasamos a la sección papelería, con muy buenos y útiles productos. Mirad qué archivador A3 más genial, de 40 hojas, para poner a buen recaudo, por ejemplo, nuestros papeles de arroz de mayor tamaño. Una carpeta estupenda, con su botoncito de cierre. Un éxito de compra. Y como ya sabéis que tengo muchísimos papeles de arroz bonitos, me he agenciado este otro archivador, en este caso en A4 con 100 hojas. Una maravilla total. Qué bien guardadito y organizado va a quedar todo y que pronto lo voy a llenar. Este no trae botón, pero no importa. Me encandiló total su capacidad y el bonito color que tiene. Y con tanto buen material para trabajar,
Las musas andan dando palmas, maquinando nuevas ideas, así que no podía faltar una agenda para ir anotando lo que viene y va, que seguro alguna cosa de esa acabará siendo parte de los nuevos trabajos. Me encantó la portada con tanta vida y me encanta que tenga su lugar para el bolígrafo y que sea día por página, que hay mucho que hacer y mucho que anotar. Sí que me hubiera gustado más que el calendario mensual iniciara cada mes. Pero bueno, nos apañaremos bien con estas pegatinas además que trae y ese bolsillito molón. Una agenda muy chula. Y contentísima me voy a recoger, ordenar y organizar todo este buen material de los amigos de Temu. Pasaros por el link que os dejo bajo el vídeo. Regálame un dedito arriba si te ha gustado este vídeo haul especial. Y muchísimas gracias a mi gente apañada por acompañarme hasta el final. Me voy con las musas, pero ya a maquinar. Hasta el próximo vídeo. Chao.